Hola, bienvenidos al podcast Psicoeducando en Salud Mental, con el psicólogo clínico Eduardo Mazariegos. Elena tiene 19 años y como tantos jóvenes decía que utilizaba redes sociales para distraerse. Al principio parecía normal. Revisaba su teléfono al despertar, durante el desayuno, entre clases, por la tarde y antes de dormir. Sin que se diera cuenta, lo que antes era solo un momento se convirtió en muchas veces al día. Una vez que subía una foto, esperaba ansiosamente las reacciones, y cuando no llegaban como quería, se preguntaba qué había hecho mal, o si tal vez no se veía lo suficientemente bien, por lo que la estaban ignorando. Poco a poco, Elena comenzó a dormir menos. Se acostaba tarde viendo reels uno tras otro. En la universidad le costaba concentrarse. También cuando estaba con su familia, su atención seguía en la pantalla. Incluso cuando salía con amigas, no disfrutaba el momento, sino que se preocupaba más por tomar la foto perfecta de ella misma y subirla. Conforme pasaba el tiempo, se sentía más ansiosa, se irritaba más fácilmente y se sentía más vacía cuando veía publicaciones de sus amigas que viajaban, que siempre estaban sonrientes, que tenían muchos momentos de triunfos, por lo que sentía que su vida no era suficiente. Y aunque estaba conectada con cientos de personas, cada vez se sentía más sola. Una noche, después de deslizar sin parar el teléfono, decidió apagarlo y se quedó en silencio. Ahí se dio cuenta que llevaba mucho tiempo buscando la aprobación externa que no había encontrado en sí misma. No fue de la noche a la mañana, pero Elena comenzó a poner límites, a descansar mejor, a pasar menos tiempo en línea y más tiempo con personas reales. Y poco a poco fue entendiendo que el estar conectada no siempre significaba sentirse acompañada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Mazariegos y soy psicólogo clínico. Y estás escuchando Psicoeducando, un espacio donde hablamos de temas de psicología de forma clara. Hoy hablaré de un tema que muchas personas no les gusta escuchar, y es el uso excesivo de las redes sociales. Estas forman parte de la vida diaria de millones de personas. Actualmente nos ayuda a comunicarnos, a informarnos, incluso a trabajar, pero también se ha llegado a convertir en una fuente de dependencia, que nos provoca ansiedad, insatisfacción y aislamiento, especialmente cuando su uso comienza a ser excesivo y compulsivo. En este episodio vamos a explorar cómo enganchan las redes sociales, los problemas que se asocian al uso excesivo y al final vamos a hablar de algo muy importante, qué hacer para salir de ese uso excesivo, es decir, una desintoxicación digital. ¡Qué interesante! ¿Cómo nos enganchan las redes sociales? Para entender por qué enganchan las redes sociales hay que comprender que no están diseñadas solamente para entretener, sino para retener nuestra atención el mayor tiempo posible. Uno de los elementos más poderosos es el algoritmo, que es el sistema que decide qué contenido mostrarnos. Esto lo hace observando lo que vemos, cuánto tiempo nos detenemos, qué comentamos, lo que compartimos y lo que nos genera alguna reacción emocional. En otras palabras, el algoritmo aprende de nosotros. Por ejemplo, si un video nos provoca risa, enojo, curiosidad o sorpresa, el algoritmo detecta que eso nos mantiene conectados y nos muestra más de lo mismo, creando así un círculo. Es decir, que mientras más miramos, más preciso se vuelve el contenido para atraparnos. Nos engancha porque, aunque no siempre encontramos algo interesante, de vez en cuando aparece algo que nos encanta o nos valida, lo cual se convierte en una recompensa impredecible. Y eso hace que sigamos deslizando esperando algo más. Y así pasan los minutos o las horas. Muchas veces nos vemos afectados en las redes sociales debido al anonimato, es decir, la distancia psicológica que ofrece Internet hace que muchas personas hagan en redes sociales cosas que no haría cara a cara. Por ejemplo, criticar con dureza, insultar, acosar o participar en dinámicas dañinas. Esto es por la sensación de distancia, el sentirse protegido y a veces la impunidad. Esto afecta no solamente a quien agrede, sino que también obviamente a quien recibe esa agresión, esa burla, esa humillación o el rechazo.
¿Qué trastornos o problemas se asocian al uso excesivo de las redes? Es importante aclarar que el uso de las redes no significa automáticamente tener una adicción. El problema es cuando la persona ya no controla el tiempo de su uso, cuando las redes interfieren en su descanso, en su estudio, en sus relaciones o en su salud mental. Los trastornos o problemas asociados pueden ser, por ejemplo, problemas de sueño. Este es uno de los primeros efectos, ya que muchas personas usan el celular justo antes de dormir o incluso a altas horas de la noche. Esto genera que la luz de la pantalla altere los ritmos del sueño. Además, muchas veces el contenido que se ve interfiere el descanso. Por ejemplo, ver noticias, discusiones, comparaciones, etc. ¿Y por qué aparece el clásico? Solo 5 minutos más, que termina convirtiéndose en 1 hora o más. El dormir mal no es un detalle menor. El sueño insuficiente afecta la concentración, la memoria, el estado de ánimo y la capacidad de autorregulación emocional. Aparte, otro problema muy frecuente es la ansiedad, porque las redes sociales nos mantienen en un estado de alerta constante, viendo notificaciones, mensajes, publicaciones nuevas, comentarios, reacciones, etc. La mente se acostumbra a estar esperando esos estímulos. Muchas personas experimentan ansiedad cuando sienten que deben responder rápido, estar actualizados o mantenerse visibles. También provocan ansiedad la preocupación de cómo se ve una publicación, cuántos me gusta genera o qué pensarán los demás de lo publicado. Además, el uso excesivo de redes sociales también se ha asociado con síntomas depresivos, especialmente cuando hay demasiada comparación social negativa. Recordemos que las redes casi siempre solamente muestran una versión editada de la vida, es decir, se publican mayormente los logros, los viajes, sus momentos felices, creando una apariencia idealizada. El problema es que muchas veces se compara con nuestra vida real, que tiene problemas y frustraciones, contra la versión filtrada de la vida que publican los demás. Esto genera pensamientos como, por ejemplo, todos están mejor que yo no hago nada importante o mi vida no es suficiente. Con el tiempo, esa comparación puede alimentar sentimientos de inferioridad, soledad o desesperanza. La autoestima también puede verse muy afectada, principalmente cuando una persona empieza a medir su valor con la cantidad de seguidores, o con las reacciones o comentarios que recibe, y su autoconcepto se vuelve frágil y dependiente. Si la publicación funciona, se siente bien. Si no funciona, puede sentirse rechazada, ignorada o poco importante. Esto afecta mayormente a los adolescentes y jóvenes, porque están en una etapa en la que la identidad todavía se está formando. Aquí entramos en otro punto clave, la búsqueda de aprobación, ya que las redes sociales se convierten en una especie de escenario donde se intenta obtener reconocimiento, validación o pertenencia, esperando que los otros la confirmen, le aplaudan o la acepten. El problema es cuando se cree que esa aprobación externa es muy necesaria para sentirse bien. También hay un miedo a quedar excluido, lo que se llama FOMO, por sus siglas en inglés, pero significan miedo a quedarse fuera. Y es la sensación de que otros están viendo algo mejor, más divertido o más importante, y te lo estás perdiendo. Lo que impulsa a revisar constantemente el teléfono, a mantenerse conectado o a sentir inquietud cuando se está desconectado. El famoso FOMO no solo roba tiempo, sino también la paz mental. Y por último, otro aspecto que también preocupa son las tendencias virales, especialmente cuando promueven conductas de riesgo, son impulsivas o humillantes. Existen retos virales que implican exponerse físicamente, que alteran conductas alimentarias, que sexualizan tempranamente o que normalizan la agresión, así como ridiculizarse para conseguir vistas. En personas vulnerables, la presión por pertenecer o ganar visibilidad puede llevar a conductas de riesgo. Es importante tomar en cuenta que muchas veces el problema no es solo el contenido, sino la necesidad de ser visto, de no quedar fuera o de conseguir aprobación rápidamente. Aunque el uso problemático de las redes sociales puede afectar personas de cualquier edad, los grupos más vulnerables están entre los adolescentes y adultos jóvenes, ya que ellos están en etapas del desarrollo donde la identidad, la pertenencia social y la autoimagen todavía pueden estar en formación. Además, en la adolescencia se es especialmente más sensible a la opinión de los demás,
a la exclusión y a la comparación social. Esto no significa que los adultos estén exentos, ya que hay muchos que desarrollan dependencia al teléfono. Tienen dificultad para desconectarse, ansiedad por notificaciones o uso excesivo como forma de evasión emocional. Y paradójicamente, algo que se creó para conectar puede terminar generando aislamiento social, ya que una persona puede pasar horas interactuando en línea, pero al mismo tiempo sentirse profundamente sola. Es decir que aunque tenga cientos o miles de seguidores, muy pocas relaciones son profundas y auténticas. Cuando las redes comienzan a sustituir el contacto humano real, es decir, que disminuyan las conversaciones cara a cara, o cuando la persona comienza a sentir que prefiere la comodidad del mundo digital y así evita encuentros reales que exigen más esfuerzo. Y como resultado de esto, puede ser una vida aparentemente conectada, pero emocionalmente empobrecida. ¿Qué podemos hacer para salir del uso excesivo de las redes? Buena pregunta. La buena noticia es que sí se puede recuperar el control. No siempre se trata de eliminar por completo las redes, sino de aprender a usarlas de manera más consciente. Te voy a dar algunas estrategias para la desintoxicación digital. En primer lugar, medir el tiempo de uso. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta cuántas horas pasan en las redes. Revisar el tiempo de pantalla puede ser un primer paso muy revelador. Incluso, los dispositivos celulares te pueden dar esa información. En segundo lugar, es necesario poner límites concretos. Por ejemplo, no usar redes en cuanto despiertas o no usarlo durante las comidas y evitar una hora antes de dormir. Estos límites funcionan mejor cuando son específicos. En tercer lugar, desactivemos notificaciones innecesarias, ya que cada notificación compite por tu atención. Al reducirlas te ayudarán a disminuir la urgencia de revisar el celular constantemente. En quinto lugar, debemos identificar para qué se usan. A veces no se usan redes por entretenimiento, sino para escapar del aburrimiento, escapar de la tristeza, la ansiedad o la soledad. Si identifica la emoción que estás evitando, puedes buscar alternativas más sanas. En sexto lugar, recuperar las actividades fuera de pantalla, es decir, comienza a leer, a caminar, a hacer ejercicio, a hablar con alguien, practicar un hobby, escribir o descansar sin estímulos digitales. La idea es volver a conectar con experiencias reales. En séptimo lugar, cuida bien tu entorno digital, es decir, deja de seguir cuentas que dañen tu autoestima o que promuevan comparaciones tóxicas o que saturen emocionalmente. No todo contenido merece entrar a tu mente. Y en octavo y último lugar, busca ayuda si sientes que ya hay un deterioro importante, es decir, si el uso excesivo está afectando tu sueño, tu trabajo, tus relaciones, tu autoestima o tu salud mental. Puede ser muy útil buscar apoyo psicológico. A veces el problema no es solo del tiempo en pantalla, sino lo que ese uso está intentando compensar. Para terminar, es importante recordar que las redes sociales no son malas por sí mismas. El problema es cuando empieza a dirigir nuestra atención, nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima y hasta nuestra manera de relacionarnos con los demás. La pregunta no es cuánto tiempo pasamos en redes, sino qué lugar ocupa en nuestra vida. Debemos preguntarnos también si las redes nos acercan a los demás o nos están aislando, si nos informan o nos están saturando, si nos expresan o nos vuelven dependientes de aprobación. El recuperar el control digital también es una forma de cuidar nuestra salud mental. En fin, hay mucho que hablar sobre este tema. Sin embargo, espero que te haya sido de utilidad esta información que he elegido y te haya ayudado a reflexionar sobre tus relaciones con las redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta acá y si conoces a alguna persona que pueda ser beneficiada con este tema, por favor no dudes en hacerle llegar este podcast. Hasta pronto. Psicoeducando.